A los 68 años, descubrí que mi propia hija había planeado envenenarme con una botella de vino francés de $500 que me regaló por mi cumpleaños. Cuando le dije que se lo había dado a su suegro, su grito desesperado confirmó mis peores sospechas sobre el contenido de esa botella, aparentemente elegante. Lo que comenzó como un gesto de reconciliación, después de meses de distanciamiento se convirtió en la revelación más aterradora que puede enfrentar una madre. Descubrir que tu propia sangre está dispuesta a matarte por dinero. Esa llamada telefónica donde Paula perdió completamente el control, cambió para siempre la percepción que tenía de la familia que construí durante décadas de sacrificio. Mi nombre es Esperanza. Tengo 68 años. Soy viuda después de 40 años de matrimonio con Roberto, y lo que estoy a punto de contar cambió mi vida para siempre. Esta es una historia que te va a estremecer tanto como me estremeció a mí. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. La caja llegó un martes por la mañana a mi casa en Córdoba, envuelta en papel dorado con un moño elegante. Hacía meses que Paula y yo apenas hablábamos después de una discusión sobre el manejo de mis propiedades de alquiler que había heredado tras la muerte de Roberto. Ella insistía en que ya no podía administrarla sola, que necesitaba ayuda, que era hora de hacer cambios importantes en mi situación financiera. Cuando abrí el paquete, encontré una botella de vino francés con una etiqueta que parecía sacada de una revista de lujo. La tarjeta decía simplemente: para la mejor madre del mundo, que disfrutes este regalo especial. Con amor, Paula. Las palabras sonaban extrañamente formales viniendo de alguien que solía llamarme Ma y escribir mensajes llenos de emojis. Durante tantos años trabajé como costurera especializada en trajes para sostener a mis dos hijos, Martín y Paula, mientras Roberto luchaba por establecer su pequeño taller mecánico. Cada peso que ganaba cosiendo hasta altas horas se convertía en su educación, en sus sueños, en el futuro que yo jamás había tenido. Paula se casó con un contador que siempre me trató con respeto, y Martín encontró una esposa maravillosa que se convirtió en la hija que siempre quise tener. Pero algo había cambiado en los últimos meses. Conversaciones susurradas que se detenían cuando yo entraba a la habitación, miradas extrañas entre Paula y su esposo durante las cenas familiares, preguntas insistentes sobre mis pólizas de seguro y mis cuentas bancarias. Yo lo atribuía a la preocupación natural de hijos adultos por su madre viuda. Esa noche, mientras observaba la botella en mi mesa de comedor, recordé una conversación que había escuchado por casualidad la semana anterior entre Paula y su marido en el patio. Hablaban sobre resolver la situación antes de renovar el seguro y sobre acelerar los tiempos, porque ya no podemos esperar más. Al día siguiente, tomé el teléfono y marqué el número que cambiaría todo para siempre. Paula, mi amor, le dije con la voz más tranquila que pude reunir. Quería agradecerte por el vino francés. ¡Qué detalle tan elegante para mis 68 años! Su voz sonaba nerviosa del otro lado de la línea, como cuando era niña y había roto algo valioso. ¡Ay, mamá! Me da tanta alegría que te haya gustado. ¿Ya lo probaste? Algo en su tono me hizo sostener la botella con más fuerza. Durante 40 años de matrimonio con Roberto, había aprendido a leer las mentiras en las voces. Y esta voz, la de mi propia hija, tenía ese temblor particular de quien espera algo específico. La verdad, Paula, se lo regalé a tu suegro ayer en la tarde. ¿Sabes cómo le gustan los vinos caros? El silencio que siguió fue tan denso que pude escuchar mi propio corazón latiendo. Luego vino el grito, un grito desesperado, casi animal. ¿Qué hiciste? Colgué el teléfono con manos temblorosas y miré la botella que aún tenía en la cocina. Por supuesto no se la había dado a nadie. Pero ese grito me confirmó lo que mi instinto de madre había sospechado desde el momento en que vi llegar el regalo. Durante las siguientes 2 horas, llamé a 3 números diferentes. Primero al suegro de Paula, para advertirle que bajo ninguna circunstancia bebiera vino francés si mi hija se lo ofrecía. Segundo, a un laboratorio privado en el centro de Córdoba que había usado años atrás para analizar las medicinas de Roberto. Tercero, a mi abogado de confianza. Mientras guardaba cuidadosamente la botella y todo su empaque original en una caja, me di cuenta de que la costurera silenciosa,
que había sido durante décadas, estaba a punto de convertirse en algo muy diferente. La investigación sobre las verdaderas intenciones de mi hija apenas comenzaba. Durante los siguientes días, esas 4 palabras se repetían en mi cabeza como un disco rayado. Resolver mi situación antes del seguro. No podía sacármelas de encima. Había sido 3 semanas atrás, una tarde cualquiera cuando fui al baño y los escuché hablando en la cocina. Paula y su esposo creían que estaba durmiendo la siesta, pero el dolor en las rodillas me había despertado. Sus voces llegaban claras desde el pasillo. «Tenés razón. Hay que hacer algo pronto», había dicho la voz de Paula, más fría de lo que jamás la había escuchado dirigirse a mí. «El seguro se renueva en 2 meses. Y después va a ser más complicado todo el tema. ¿Estás segura de que va a funcionar?», les preguntó su esposo. «Tu vieja no es tan frágil como parece. Ayer la vi levantando las macetas del patio como si nada». Paula se había reído, una risa que ahora me helaba la sangre. «Por favor, tiene 68 años. Y además, nadie va a sospechar nada. Va a parecer natural, una señora grande que se excedió celebrando su cumpleaños». En ese momento, no entendí completamente la conversación. Pensé que hablaban de algún plan para mi fiesta, tal vez una sorpresa. Qué ingenua había sido. Ahora, con la botella de vino francés guardada en mi armario como evidencia silenciosa, cada palabra cobraba un significado siniestro. El seguro de vida que Roberto había contratado hace años. El que Paula conocía al dedillo porque la había puesto como beneficiaria cuando Martín se fue a estudiar al exterior. Me senté en la cama, temblando. No era solo mi patrimonio lo que estaba en juego, era mi vida. La costurera que durante décadas había pasado desapercibida, midiendo, cortando, ajustando en silencio, ahora necesitaba usar esas mismas habilidades para algo completamente distinto. Iba a tener que ser muy precisa con cada movimiento, muy cuidadosa con cada decisión, porque si me equivocaba, no habría segunda oportunidad. El primer paso fue revisar cada conversación que había tenido con Paula en los últimos meses. Me senté en la cocina, con una taza de té que se enfriaba mientras abría mi libreta, donde siempre anotaba las fechas importantes. Ahí estaban todas. 15 de enero, Paula pregunta sobre las escrituras del departamento de Belgrano. 3 de febrero, quiere saber cuándo vence mi seguro de vida. 18 de febrero, me dice que debería hacer testamento porque nunca se sabe. Cada anotación ahora cobraba un significado siniestro. Mi hija no había venido a visitarme por cariño maternal, había venido a hacer inventario. Recordé la última cena familiar, hace 3 semanas. Paula y su esposo intercambiaron miradas cuando mencioné que había renovado el seguro por otros 5 años. Él preguntó específicamente sobre la cobertura, sobre los beneficiarios. En ese momento pensé que se preocupaban por mi bienestar. ¡Qué ingenua fui! El teléfono sonó y vi su nombre en la pantalla. Dejé que siguiera sonando mientras mi mente procesaba la magnitud de su traición. No solo había planeado envenenarme con ese vino francés, había calculado el timing perfecto. Después de mi cumpleaños, antes de la renovación del seguro, cuando las sospechas serían menores. Tomé el teléfono cuando paró de sonar y marqué el número de mi hijo Martín. Necesitaba contarle todo, pero cuando contestó y escuché su voz, las palabras se me atoraron en la garganta. ¿Cómo le dices a un hijo que su hermana había intentado asesinar a su madre? Colgué sin decir nada. La casa se sentía diferente ahora, como si las paredes hubieran absorbido la maldad de lo que Paula había planeado. Cada rincón donde ella se había sentado, cada superficie que había tocado durante sus visitas, parecía contaminado con su intención asesina. Me dirigí al armario donde guardaba la botella envenenada, todavía en su caja original. La sostuve con manos temblorosas, pensando en lo cerca que había estado de la muerte. Si no hubiera sido por mi instinto, por esa corazonada que me hizo sospechar de su regalo demasiado generoso, en ese momento me di cuenta de algo que me heló la sangre. Estaba completamente sola, sin nadie en quien confiar, enfrentando a mi propia hija que había intentado matarme por dinero. Me quedé sentada en mi sillón preferido, el que Roberto había comprado para nuestro 20º aniversario, sintiendo cómo el peso de la traición me aplastaba contra los cojines desgastados. A mi alrededor, los objetos de toda una vida me observaban en silencio. Las fotografías de cumpleaños donde Paula sonreía abrazándome,
los regalos que yo había guardado con tanto cariño, las cartas que me escribía cuando estudiaba en Buenos Aires diciéndome, «Sos la mejor mamá del mundo». Todo había sido una mentira. Cerré los ojos y sentí que me hundía en un pozo oscuro y profundo. A los 68 años, después de 40 años de matrimonio sacrificado, después de haber criado 2 hijos prácticamente sola mientras Roberto trabajaba de sol a sol, después de haber sido la costurera del barrio para ayudar con los gastos de la universidad de mis hijos, me encontraba completamente sola, sin nadie. Mi propia hija había intentado matarme por dinero. Las lágrimas corrían por mis mejillas arrugadas mientras miraba el retrato de mi madre que colgaba en la pared. Mamá había pasado por cosas terribles durante la crisis del 30. Había perdido a su primer esposo en un accidente ferroviario. Había criado 6 hijos vendiendo empanadas en la plaza, pero nunca había tenido que enfrentar la traición de uno de sus propios hijos. Me levanté despacio y caminé hacia la ventana que daba al patio. El limonero que planté cuando nació Martín seguía ahí, fuerte y lleno de frutos. Había sobrevivido heladas, sequías, tormentas de granizo. En ese momento, algo cambió dentro de mí. Una chispa pequeña, casi imperceptible, comenzó a brillar en mi pecho. Recordé las palabras que mi madre repetía cuando las cosas se ponían difíciles. Las mujeres de esta familia no se rompen, mi amor. Se doblan, pero no se rompen. Toqué el medallón que siempre llevaba al cuello, herencia de mi abuela, y sentí que quizás, solo quizás, había algo de esa fortaleza corriendo por mis venas. Por primera vez en días, no me sentí completamente indefensa. Tenía 70 años de experiencia observando, aprendiendo, sobreviviendo, y algo me decía que esta historia no había terminado. Esa noche, mientras todos dormían, comencé a recorrer mi casa con ojos nuevos. Ya no era simplemente la viuda vulnerable que Paula creía poder manipular. Me dirigí al escritorio de Roberto, ese rincón sagrado que había respetado durante 3 años desde su muerte, y por primera vez abrí cada cajón con propósito. Roberto había sido meticuloso con los papeles. Ahí estaban las escrituras de las 3 propiedades de alquiler que heredé, valuadas en 215,000 pesos cada una. Los contratos de arrendamiento estaban vigentes hasta diciembre del próximo año. También encontré la póliza del seguro de vida, esa que Paula mencionaba tan casualmente en sus conversaciones telefónicas. 400,000 pesos que se harían efectivos si algo me ocurriera. Me senté en la silla de Roberto y abrí mi laptop. Durante 40 años de matrimonio había aprendido más de lo que mi familia imaginaba. Creé una carpeta nueva y comencé a guardar las capturas de pantalla de cada mensaje sospechoso entre Paula y su esposo. «Hay que resolver esto antes de renovar el seguro», decía uno. «El vino llegará el lunes», respondía él. Luego fui a mi antiguo taller de costura. Entre las cajas de hilos y patrones guardaba algo que nadie sabía que existía. Un sobre con los números telefónicos de todos mis clientes de décadas pasadas. Señoras de familias influyentes, esposas de jueces, doctores, abogados. Mujeres que confiaban en mí para vestir a sus familias en ocasiones especiales y que siempre decían, «Esperanza, si alguna vez necesita algo, no dude en llamarme». Tomé la botella de vino de $500, que seguía intacta en mi refrigerador, y la observé contra la luz de la cocina. El líquido tenía un color extraño, demasiado opaco para ser un Bordeaux auténtico. Mañana visitaría a la doctora Fernández, mi cliente de tantos años que ahora dirigía el laboratorio privado del centro. Ella me debía varios favores. Mientras guardaba cada evidencia en una caja de seguridad, sentí una calma que no había experimentado en meses. Paula había subestimado a su madre. Había asumido que la costurera humilde se quedaría callada y bebería su regalo sin hacer preguntas. Por la ventana vi las luces encendidas en la casa de mi hija. Seguramente estaba despierta, esperando noticias de su plan macabro. ¿Qué harías si tu hija te traicionara así? Esa misma noche no pude pegar un ojo. Me quedé dando vueltas en la cama, recordando cada gesto de Paula durante las últimas semanas. Su insistencia en que firmara poderes, su preocupación cariñosa por mi salud, las miradas que intercambiaba con su esposo cuando creían que no me daba cuenta. Todo cobraba sentido ahora, como piezas de un rompecabezas siniestro que finalmente encajaban. Al amanecer, me levanté con una determinación que no había sentido en meses. Subí al desván,
ese espacio polvoriento donde Roberto guardaba todos sus papeles importantes. Durante 40 años de matrimonio, él se había ocupado de las finanzas mientras yo me dedicaba a mi trabajo de costurera y al cuidado del hogar. Pero ahora necesitaba saber exactamente qué tenía, qué era mío por derecho. Entre cajas de cartón húmedas y bolsas plásticas amarillentas, encontré el viejo archivador metálico que Roberto usaba para los documentos importantes. Mis manos temblaron al abrir el primer cajón. Ahí estaban, escrituras, pólizas de seguro, certificados de depósito, estados de cuenta bancarios que no había visto nunca. La primera sorpresa fue descubrir que las 3 propiedades que alquilábamos no eran las únicas. Había otros 2 apartamentos en el centro de Córdoba, cuyos ingresos Roberto había depositado en una cuenta separada durante años. Los contratos de alquiler mostraban cifras que me dejaron sin aliento. Solo de esas propiedades ingresaban mensualmente 75,000 pesos. Seguí revisando papeles con creciente asombro. Un certificado de depósito a plazo fijo por 450,000 pesos. Acciones de una empresa textil local que valían más de 200,000 pesos. Y al fondo del cajón, envuelto en papel tissue amarillento, encontré algo que me cortó la respiración. Un sobre con mi nombre escrito de puño y letra de Roberto. La carta era breve pero clara. Roberto había dejado todo preparado para que yo viviera dignamente sin depender de nadie. Mi querida Esperanza, decía la carta, si estás leyendo esto es porque ya no estoy para protegerte. Pero quiero que sepas que tienes todo lo necesario para defenderte. Nunca permitas que nadie te haga sentir vulnerable. Eres más fuerte y más rica de lo que imaginas. Con todos esos documentos extendidos sobre el piso del desván, hice cuentas rápidas. Entre propiedades, inversiones y ahorros, mi patrimonio superaba el 1.200.000 pesos. No era una viuda desprotegida como Paula y su esposo creían. Era una mujer con recursos más que suficientes para cualquier batalla que se me viniera encima. Bajé del desván con una sonrisa que no había sentido en meses. Mi mente ya empezaba a calcular los primeros movimientos. Mientras organizaba los documentos sobre la mesa de la cocina, la misma mesa donde Roberto y yo solíamos planificar cada gasto, cada sacrificio por nuestros hijos, los recuerdos comenzaron a fluir como un río que había estado contenido por demasiado tiempo. 43 años trabajando como costurera, desde que Paula tenía apenas 3 años y Martín 5. 43 años de madrugadas cosiendo a mano antes de que llegara mi primera máquina Singer, de tardes eternas ajustando vestidos de novia mientras mis propios hijos jugaban entre retazos de tela en el piso. Roberto trabajaba en la fábrica, pero su sueldo apenas cubría la comida y el alquiler. Yo fui quien, puntada a puntada, construyó nuestro futuro. Recuerdo vívidamente mis dedos sangrando de tanto coser durante las Navidades, porque diciembre significaba pedidos extras, vestidos de fiesta, y cada peso adicional era una piedra más en los cimientos de lo que ahora Paula pretendía arrebatarme. Mami está ocupada. No la molesten, les decía Roberto a los niños cuando yo trabajaba hasta las 2 de la mañana. Nunca les expliqué que cada puntada era para sus estudios, para que tuvieran lo que yo nunca tuve. Cuando Paula quiso estudiar administración en la universidad privada, trabajé 12 horas diarias durante 3 años para pagarle la matrícula. Cuando Martín necesitó dinero para su primer auto, vendí mi única cadena de oro, herencia de mi madre, para dárselo. Nadie en esta familia conocía la verdadera dimensión de mi esfuerzo. Para ellos, el dinero simplemente aparecía cuando lo necesitaban. Nunca vieron las ojeras permanentes bajo mis ojos, las varices que desarrollé de estar tantas horas de pie frente a la máquina, o las noches que me acostaba con las manos entumecidas de tanto coser. Después de la muerte de Roberto, cuando heredé sus propiedades de alquiler, seguí trabajando. A los 68 años, todavía coso porque es lo que sé hacer, lo que me define. Cada cliente que confía en mis manos expertas es una validación de décadas de perfección silenciosa. Ahora, sosteniendo el informe del laboratorio que confirmaba el veneno en mi regalo de cumpleaños, comprendí que toda esa fortaleza construida en silencio no había sido en vano. Mi hija había subestimado profundamente a la mujer que la crió, la misma mujer que había convertido cada obstáculo en una oportunidad durante más de 4 décadas. Esta batalla requeriría de toda la resistencia que había desarrollado en aquellas madrugadas interminables,
y estaba más preparada de lo que Paula podría imaginar jamás. Me tomé mi tiempo antes de actuar. Durante 4 décadas de matrimonio con Roberto, había aprendido que la paciencia era mi mejor arma, y ahora esa lección sería crucial. Comencé a hacer llamadas discretas, activando una red de contactos que Paula jamás sospechó que existía. Mi primera llamada fue a Elena, la escribana que había tramitado todas mis propiedades después de la muerte de Roberto. «Esperanza, qué gusto escucharla», me dijo con su voz cálida. Cuando le expliqué mi situación, su tono cambió inmediatamente. «Ese tipo de casos los hemos visto antes. Cuente conmigo para lo que necesite». Elena no solo tenía experiencia legal, sino contactos en laboratorios forenses y conocía cada movimiento necesario para proteger un patrimonio. Luego llamé a Carmen, mi vecina de toda la vida y presidenta de la Asociación de Comerciantes del barrio. Carmen había visto crecer a Paula, había sido testigo de mis sacrificios como madre soltera durante los últimos años. «Esa niña siempre me pareció calculadora», me confesó sin rodeos. «Y conozco al marido de ella, viene por el barrio preguntando sobre sus propiedades». Algo me olía mal. La tercera llamada fue la más importante. Don Miguel, el farmacéutico que había sido amigo de Roberto y que ahora manejaba una red de profesionales jubilados que se ayudaban mutuamente. «Esperanza, usted nos ayudó cuando necesitamos organizar los fondos para la renovación del centro de jubilados. Ahora nosotros la ayudamos a usted». Don Miguel conocía médicos, abogados, contadores, gente con experiencia que respetaba mi trabajo silencioso en la comunidad. Cada conversación me revelaba algo que había subestimado, el respeto genuino que había construido sin darme cuenta. Estas personas no solo estaban dispuestas a ayudarme por cortesía, sino porque habían visto mi carácter durante años y confiaban en mi criterio. Al colgar la última llamada, miré nuevamente el informe del laboratorio y la grabación de la conversación con Paula. Ya no era solo una madre traicionada con algunas propiedades. Era una mujer con un arsenal completo de recursos, conocimientos y aliados leales. Era hora de decidir exactamente cómo Paula pagaría por subestimar a la mujer que la había criado. Me levanté de la silla y caminé hasta la ventana de la cocina, observando el patio donde Roberto había plantado los jazmines que aún florecían cada primavera. Durante 40 años había sido la esposa que cocinaba, cosía y callaba. Durante 8 años de viudez había sido la madre disponible que daba sin cuestionar. Pero en este momento, con la evidencia del intento de envenenamiento sobre mi mesa de roble, sentí algo que no había experimentado jamás: el poder de decidir el destino de quienes habían decidido el mío. Tomé el teléfono y marqué el número de mi abogado de confianza, el mismo que había manejado los papeles de las propiedades tras la muerte de Roberto. «Doctor Mendoza, necesito una cita urgente. Tengo que hacer algunos cambios importantes en mis documentos». Su voz sonó sorprendida. Durante años solo me había llamado para firmar contratos de alquiler rutinarios. «Por supuesto, señora Esperanza». «¿Es algo relacionado con las propiedades?» «Es algo relacionado con mi familia», respondí, sintiendo como cada palabra tomaba un peso diferente. Y con decisiones que debí haber tomado hace mucho tiempo. Después de confirmar la cita para el día siguiente, me senté nuevamente frente a los documentos. Tenía el informe del laboratorio que confirmaba las sustancias extrañas en el vino. Tenía la grabación de la llamada donde el pánico de Paula la había delatado completamente. Tenía los mensajes que había logrado obtener donde coordinaba la compra con su esposo. Pero más importante aún, tenía 48 años de experiencia leyendo rostros, midiendo intenciones y detectando mentiras. Paula había subestimado completamente a la mujer que la había criado. Creía que su madre era una viuda simple, dependiente de su cariño y manipulable a través de culpas emocionales. No tenía idea de que la costurera que surcía ropa ajena también había aprendido a tejer estrategias, que la mujer que administraba una casa también podía administrar una batalla. Abrí mi libreta de teléfonos y comencé a hacer una lista. Necesitaría documentación legal impecable, testigos confiables y un plan que no le diera ninguna oportunidad de escape. Esta confrontación requería la misma precisión que había usado durante décadas para cada puntada perfecta. La precisión me había acompañado toda la vida, pero nunca había sido tan crucial como en este momento. Extendí mis papeles sobre la mesa de la cocina.
la misma donde había servido miles de desayunos a mis hijos cuando eran pequeños. Ahora, esa superficie se convertiría en mi campo de batalla. Primero, ordené cronológicamente cada pieza de evidencia. El informe del laboratorio ocupaba el centro, como el corazón de mi caso. A su lado, coloqué las capturas de pantalla de los mensajes entre Paula y su esposo que había logrado obtener cuando revisé su teléfono durante la última visita. «Antes de que renueven el seguro», había escrito él. «Ya es hora de resolver esto», había respondido ella. Mi libreta de contactos se abrió en páginas que no había consultado en años. El doctor Fernández, quien había sido nuestro médico familiar durante décadas, me debía más favores de los que podía contar. Las veces que había ido a atenderlo a Roberto sin cobrar, las medicinas que le había conseguido con descuento a través de mis conexiones en la farmacia. También estaba Carmen, la secretaria del juzgado, cuya madre había sido mi cliente durante 15 años. Cada traje de primera comunión, cada vestido de graduación, cada arreglo de último minuto, había tejido una red de lealtades que ahora podría activar. El plan tomaría forma en 3 actos, como las obras de teatro que solía ver con Roberto. Acto 1. La cena familiar del próximo domingo. Una reunión aparentemente inocente, donde presentaría mi caso completo. Acto 2. La confrontación legal inmediata, con documentos ya preparados para blindar mi patrimonio. Acto 3. Las consecuencias, dejando que cada uno cosechara lo que había sembrado. Revisé mi cuenta bancaria una vez más. 430,000 pesos en ahorro, más las propiedades que Roberto me había dejado. No era millonaria, pero tampoco era la vieja indefensa que Paula creía estar manipulando. Marqué el número del doctor Fernández. Su voz familiar me tranquilizó cuando aceptó sin preguntas ser mi testigo médico de que gozaba de plenas facultades mentales. Carmen me confirmó que podría acelerar el proceso de modificación testamentaria si era necesario. Cerré mi libreta con una sonrisa. Todo estaba listo para el primer movimiento. La noche había llegado y mi comedor nunca había estado tan elegante. Extendí el mantel de hilo que Roberto me había regalado en nuestro 20º aniversario, el mismo que Paula siempre elogiaba cuando venía a almorzar. Cada plato fue colocado con precisión milimétrica. Cada copa brillaba bajo la luz del candelabro. La ironía no se me escapaba. Estaba preparando la mesa más hermosa para servir la verdad más amarga. Mientras acomodaba las servilletas bordadas, sentí que mis manos temblaban ligeramente. No era nerviosismo, era anticipación pura. Durante 40 años había servido cenas familiares en esa mesa, celebrando cumpleaños, navidades, logros de los chicos. Pero esta noche sería diferente. Esta noche yo no sería la anfitriona sumisa que pregunta, ¿alguien quiere más postre? Esta noche sería la jueza. Paula llegó primera, como siempre. Su esposo la acompañaba, y noté cómo intercambiaron una mirada rápida al ver la mesa tan formal. «¡Ay, mamá, qué elegante todo!», exclamó con esa sonrisa que antes me parecía genuina y ahora reconocía como calculada. «¿Cuál es la ocasión especial?». «Ya verás, mi amor», respondí, dándole un beso en la mejilla. Su perfume, el mismo de siempre, me llegó como una bocanada de traición disfrazada. Cuando llegaron Martín y mi suegro, la mesa estaba completa. Los observé a todos mientras servía la entrada, ensalada de rúcula con peras, la favorita de Paula. Las conversaciones fluyeron normalmente durante los primeros 15 minutos. Hablamos del clima, del trabajo de Martín, de los vecinos nuevos. Yo asentía, sonreía, preguntaba con interés. Era mi última actuación como la esperanza ingenua. Cuando llegó el momento del plato principal, dejé los cubiertos sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. El sonido metálico cortó la conversación. Antes de continuar, dije con voz serena pero firme, quiero agradecerles que hayan venido, especialmente a vos, Paula, y a tu esposo, porque esta noche vamos a hablar de regalos. Vi cómo Paula se tensó imperceptiblemente. Sus nudillos se blanquearon alrededor de la copa de vino. ¿Regalos, mamá? Sí, mi amor. Específicamente, del hermoso vino francés de $500 que me enviaste para mi cumpleaños. Saqué de mi cartera el sobre manila que contenía el informe del laboratorio, porque resulta que ese regalo me hizo descubrir algo muy interesante sobre mi propia hija. El silencio que siguió fue ensordecedor. Paula había dejado de respirar. Respiré profundamente, sabiendo que había llegado el momento decisivo. Con manos firmes, saqué la botella de vino francés de la bolsa que había traído y la coloqué suavemente sobre la mesa del comedor,
justo en el centro. El sonido del cristal contra la madera resonó como un martillo en el silencio tenso que se había apoderado de la habitación. «Esta botella», dije, manteniendo mi voz calmada pero firme, «es el regalo de $500 que Paula me envió para mi cumpleaños número 68. Los ojos de todos se fijaron en el objeto. Mientras Paula comenzaba a palidecer visiblemente, saqué entonces el informe del laboratorio, desplegándolo con movimientos deliberados. Según el análisis químico que mandé hacer en el Laboratorio Central de Córdoba, este vino contiene sustancias que no son propias de ningún vino francés. Sustancias que, según el técnico especialista, podrían causar daños irreversibles a una persona de mi edad. El esposo de Paula se incorporó bruscamente en su silla, con los ojos como platos. «¿Qué estás diciendo, Esperanza?». Su voz salió como un susurro ahogado. Paula se puso de pie de un salto, derribando su silla hacia atrás. «Eso es una locura, mamá. Son solo fantasías tuyas». Pero su voz temblaba incontrolablemente y pequeñas gotas de sudor comenzaron a formarse en su frente. Entonces saqué mi teléfono y reproduje la grabación de su llamada del día anterior. Su propia voz llenó el comedor. «¿Qué hiciste?». El grito desesperado resonó por segunda vez. Pero ahora todos pudieron escuchar el pánico puro que había en esas palabras. Una madre preocupada por un vino caro reaccionaría con tristeza o molestia, dije, mirándola directamente a los ojos. Solo alguien que sabe exactamente qué contiene esa botella reaccionaría con ese terror. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Paula, y en ese momento supe que ya no había vuelta atrás para ninguna de nosotras dos. Mi voz se quebró ligeramente al continuar, pero la determinación me mantuvo firme. El silencio en la sala era tan denso que podía escucharse el latido de mi propio corazón. Los invitados intercambiaban miradas de incredulidad, algunos con la boca entreabierta, otros con expresiones de reconocimiento que me daban fuerzas para seguir adelante. Durante 40 años construí este patrimonio junto a Roberto. Continué, sintiendo como cada palabra resonaba con un poder que no sabía que poseía. Trabajé 16 horas diarias en mi taller de costura, ahorrando centavo por centavo. Tengo 3 propiedades de alquiler que generan 87,000 pesos mensuales, más los ahorros que nadie conocía excepto mi contador. Paula intentó interrumpirme, balbuceando algo sobre malentendidos, pero la mirada colectiva de desaprobación la silenció inmediatamente. Su esposo había palidecido completamente, comprendiendo que su plan no solo había fallado, sino que había quedado expuesto ante toda la familia. Esa botella de regalo costaba $500 según el recibo que conservo. Proseguí sacando los documentos de mi bolso, pero lo que contenía no era vino francés. Era cicuta molida mezclada con anticongelante, según el análisis del laboratorio privado al que la envié. Los murmullos de horror llenaron la habitación. Algunas de mis amigas se acercaron instintivamente hacia mí, formando un círculo protector que no esperaba, pero que agradeció profundamente. Por primera vez en meses, no me sentía sola enfrentando esta pesadilla. La grabación de tu reacción telefónica está en manos de mi abogado, le dije directamente a Paula, quien ahora lloraba sin control, junto con los mensajes donde coordinabas la compra del mismo lote de veneno que encontraron en otras 3 botellas del mismo distribuidor. El peso del silencio que siguió fue demoledor. Mi hija había quedado completamente expuesta, y yo acababa de recuperar no solo mi dignidad, sino el respeto que creía perdido para siempre. Las horas siguientes al escándalo fueron devastadoras para Paula. Su esposo, que había estado sentado a mi lado durante toda la revelación, se levantó sin decir una palabra y se dirigió hacia la puerta. «No puedo ni mirarte», le dijo a Paula sin voltear, y el sonido de la puerta cerrándose resonó como una sentencia final. Vi cómo mi hija se desplomaba en la silla, sus manos temblando mientras intentaba procesar que su plan no solo había fracasado, sino que había destruido su propio matrimonio. La familia política, que siempre la había tratado como una hija, ahora la observaba con una mezcla de horror y decepción que no podían disimular. «¿Cómo pudiste intentar envenenar a tu propia madre?», le preguntó mi consuegra, su voz quebrada por la incredulidad. «Y nosotros que te considerábamos familia de verdad». Las lágrimas corrían por el rostro de Paula, pero ya no había compasión en los ojos de quienes la rodeaban. Al día siguiente,
recibí la llamada de mi consuegra. Esperanza, necesito que sepas que hemos decidido cortar toda relación con Paula. Mi hijo ya inició los trámites de divorcio y hemos cambiado las cerraduras de la casa. Su voz sonaba firme pero dolida. Jamás pensé que tendríamos que protegernos de alguien en quien confiábamos tanto. La noticia se extendió rápidamente por el barrio. Paula había perdido no solo a su marido, sino también su trabajo en la oficina de contabilidad donde había trabajado durante años. No podemos tener a alguien así manejando nuestras cuentas, me explicó después el dueño cuando me lo encontré en el mercado. Martín, mi otro hijo, también había decidido distanciarse de su hermana. Mamá, si pudo hacerte eso a vos, ¿qué nos garantiza que no nos haga algo similar a nosotros?, me dijo durante una de sus visitas. Paula está sola ahora y es su propia culpa. Observé a mi hija desde la ventana de mi cocina cuando llegó una tarde a golpear mi puerta. Ya no tenía el auto lujoso, su ropa se veía descuidada y había perdido peso notablemente. No le abrí. Había momentos para el perdón, pero primero tenía que haber verdadero arrepentimiento y responsabilidad. La justicia había llegado de la forma más poderosa posible, a través de las consecuencias naturales de sus propias acciones, y yo finalmente podía respirar en paz, sabiendo que mi fortaleza había triunfado sobre su traición. Al día siguiente llamé a Martín. Mi hijo llegó en menos de una hora, encontrándome en la cocina, revisando todos los documentos que había preparado durante estos meses de lucha silenciosa. Le conté cada detalle: la botella adulterada, el informe del laboratorio, los mensajes interceptados, la reunión familiar donde expuse todo. Vi en sus ojos la misma indignación que yo había sentido, pero también algo más: respeto genuino por la fuerza que había demostrado. Mamá, nunca imaginé que fueras tan estratega, me dijo, sosteniendo el informe del laboratorio con manos temblorosas. Paula realmente intentó. No pudo terminar la frase. Durante 40 años de vida, nunca había visto a mi hijo llorar. Ese día lloró. Ahora necesito que me ayudes a reorganizar todo el patrimonio, le expliqué, extendiendo sobre la mesa los documentos del fideicomiso. Tú serás mi apoyo, pero yo mantendré el control. He aprendido que confiar no significa ser ingenua. Martín asintió, comprendiendo inmediatamente. Pasamos toda la tarde revisando las propiedades de alquiler que Roberto me había dejado, las cuentas bancarias que Paula creía conocer, los bonos que había comprado silenciosamente durante años. Mi hijo descubrió que su madre no era solo la costurera que surcía su ropa, sino una mujer que había construido un patrimonio sólido centavo a centavo. ¿Por qué nunca dijiste que tenías tanto dinero ahorrado?, preguntó, revisando las libretas de ahorro que guardaba en mi cuarto. Porque las mujeres inteligentes no muestran todas sus cartas de una vez, respondí. Tu padre lo sabía, pero después de su muerte aprendí que el silencio puede ser mi mejor protección. Esa tarde firmamos todos los documentos necesarios. Martín quedó como mi respaldo legal, pero con instrucciones claras. Él me apoyaría en mis decisiones, no las tomaría por mí. La diferencia era fundamental. Durante décadas había sido subestimada. Ahora exigía ser reconocida como la arquitecta de mi propia seguridad. Mientras preparaba café, sentí algo que no experimentaba desde la muerte de Roberto: tranquilidad completa. Paula había perdido cualquier acceso a mi patrimonio. Su matrimonio se tambaleaba después de que su propia familia política comprendiera el peligro que representaba. Y yo había recuperado no solo mi seguridad económica, sino algo más valioso: el respeto de quienes realmente me importaban. Si esta historia te recordó tu propia fuerza, recuerda que nunca es demasiado tarde para reclamar el control de tu vida. La mañana siguiente al enfrentamiento familiar, desperté con una sensación extraña en el pecho. Por primera vez en meses, no era angustia lo que sentía, sino algo parecido a la calma que viene después de la tormenta. Me preparé mi café como siempre, en la taza de cerámica azul que Roberto me regaló en nuestro primer aniversario, pero esta vez el ritual matutino tenía un sabor diferente. El timbre sonó a las 9 en punto. Era mi vecina de al lado, doña Mercedes, con quien apenas cruzaba saludos desde hacía años. Llevaba en las manos una bandeja cubierta con un paño bordado. «Esperanza», me dijo con una voz más suave de la que le conocía,
Ayer se escucharon voces desde mi jardín. No quiero entrometerme, pero traje medialunas caseras. ¿Podemos conversar? La dejé pasar, algo sorprendida. Mercedes había sido siempre cordial, pero distante. Una de esas vecinas que mantienen las formas sin crear verdadera cercanía. Nos sentamos en mi cocina y mientras servía el café, noté cómo sus ojos recorrían el ambiente con una mezcla de curiosidad y respeto. Todos en la cuadra sabíamos que Paula no te visitaba como debería, comenzó, removiendo lentamente el azúcar. Pero lo de ayer, eso se sintió diferente. Se sentía como una mujer defendiéndose. Sus palabras me sorprendieron. Durante años había creído que mis problemas familiares eran invisibles, que mantenía una fachada perfecta ante los ojos de los demás. Pero Mercedes continuó. Mi hija vive en Rosario y apenas me llama una vez al mes. Cuando escuché cómo le hablaste a Paula, por primera vez en mucho tiempo sentí que tal vez yo también podría exigir más respeto. La conversación se extendió por más de una hora. Me contó sobre sus propias luchas con hijos ausentes, sobre cómo había normalizado el abandono emocional, sobre el miedo a confrontar a quienes se supone que deberían amarnos incondicionalmente. Cuando se marchó, prometió volver. Las mujeres como nosotras necesitamos juntarnos más, dijo mientras guardaba la bandeja vacía. Tenemos mucho que enseñarnos. Esa tarde el teléfono sonó. Era Martín. Su voz sonaba diferente, más cautelosa, como si finalmente hubiera comprendido que algo fundamental había cambiado en nuestra dinámica familiar. Mamá, dijo después de un silencio incómodo, necesitamos hablar, pero esta vez de manera diferente. Por primera vez en años, sentí que mi voz no solo sería escuchada, sino respetada. Los cambios llegaron de manera natural, como cuando el otoño transforma el paisaje sin pedir permiso. Durante las semanas siguientes a la confrontación familiar, la dinámica en casa tomó un rumbo completamente diferente. Ya no era la madre silenciosa que aceptaba todo. Ahora era quien establecía las reglas. La primera modificación fue práctica. Cambié todas las cerraduras. Paula ya no podía entrar cuando se le antojara, como había hecho durante años. Si quería visitarme, debía llamar primero y esperar mi invitación. El día que llegó y encontró la puerta cerrada, su cara de indignación me produjo una satisfacción que jamás pensé experimentar. Mamá, ¿por qué tengo que tocar timbre en la casa donde crecí? Me reclamó por teléfono esa tarde, porque esta es mi casa. Paula, y en mi casa se respetan mis reglas. Le respondí con una serenidad que me sorprendió incluso a mí. Martín, por el contrario, se adaptó con facilidad a estos cambios. Durante una de sus visitas regulares me comentó: Mamá, me gusta verte así. Siempre supe que tenías esta fuerza, pero me alegra que finalmente la uses. Sus palabras me confirmaron que había tomado el camino correcto. Establecí horarios específicos para las visitas familiares. Los domingos de 2 a 5 de la tarde, y solo con previo aviso. Nada de llegar de sorpresa esperando que dejara todo por atenderlos. Mi tiempo valía y era hora de que lo entendieran. Con mis nietos, la relación se fortaleció. Al no tener que mediar entre su madre y yo constantemente, pude disfrutar verdaderamente de su compañía. Les enseñaba costura, les contaba historias reales de la familia, no las versiones edulcoradas que Paula prefería. Ellos comenzaron a ver a su abuela como una persona completa, no como una extensión de su madre. La administración de mis propiedades también cambió radicalmente. Contraté a una administradora profesional, María Eugenia, una mujer eficiente que me reportaba directamente. Ya no dependía de promesas vagas de Paula sobre ayudarme con los papeles. Mis ingresos se organizaron, mis gastos se planificaron, y por primera vez en años, supe exactamente cuánto dinero tenía y dónde estaba cada peso. Paula intentó varios acercamientos durante esas semanas, pero todos calculados. Llegaba con regalos, con disculpas parciales, con excusas sobre malentendidos. Yo las escuchaba cortésmente y luego le recordaba mis condiciones. Terapia psicológica, disculpa pública ante la familia completa y demostración real de cambio durante al menos 6 meses. No puedes pedirme que vaya a terapia, mamá. Yo no estoy loca, me dijo durante una de esas visitas controladas. No estás loca, Paula, pero intentaste envenenarme y eso requiere ayuda profesional. Hasta que no reconozcas la gravedad de lo que hiciste, no hay reconciliación posible.
El respeto que ahora me tenía el resto de la familia era palpable. Mis cuñadas me consultaban decisiones, mis nietos me pedían consejos. Incluso vecinos que antes me trataban como la pobre viudita, ahora me saludaban con genuina consideración. Una tarde, mientras organizaba los documentos del fideicomiso en mi mesa del comedor, me di cuenta de algo fundamental. No estaba vengándome de Paula. Estaba construyendo la vida que siempre merecí tener. Una vida donde mi voz se escuchaba, donde mis decisiones se respetaban, donde mi bienestar era prioridad. Los cambios en las dinámicas familiares no fueron solo externos. Algo profundo había cambiado en mí. La mujer que había aceptado ser invisible durante décadas ahora brillaba ahora. 3 meses después de esa revelación que cambió todo, puedo ver con claridad meridiana cómo se acomodaron las piezas de este rompecabezas familiar. Cada persona encontró exactamente el lugar que sus decisiones le habían ganado. Paula desapareció de nuestras vidas como humo en el viento. Su esposo, consciente del escándalo que su esposa había generado y temiendo por su propia reputación profesional, la obligó a mudarse a Buenos Aires. Lejos de los chismes, me dijeron las vecinas que murmuraron. Pero yo sabía la verdad. Él mismo tenía miedo de las consecuencias legales de haber sido cómplice. Ahora trabaja como secretaria en una oficina diminuta, ganando una fracción de lo que solía manejar cuando creía que mi herencia sería suya. La ironía es deliciosa. La mujer que quiso acelerar mi muerte para heredar mis propiedades, ahora vive en un monoambiente alquilado. Contando centavos, Martín, por el contrario, floreció como una planta que finalmente recibe el sol adecuado. Mi hijo menor, el que siempre pareció vivir a la sombra de su hermana exitosa, resultó ser mi verdadero tesoro. Ahora viene a visitarme todos los domingos, no por obligación, sino por genuino cariño. Hemos desarrollado una complicidad hermosa. Él maneja las cuestiones legales de mis propiedades, mientras yo le enseño los secretos de mi máquina de coser Singer. «Mamá», me dijo el domingo pasado mientras tomábamos mate en el patio, «no sabía que eras tan fuerte». Le sonreí, recordando la mujer invisible que solía ser. En el barrio, mi estatus cambió completamente. Doña Mercedes, la vecina que siempre me veía como la pobrecita viuda, ahora me saluda con respeto reverencial. «Buenos días, señora Esperanza», dice inclinando ligeramente la cabeza. El farmacéutico me pregunta por mis inversiones y el verdulero insiste en apartarme las mejores frutas. La mujer que una vez fue ignorada en reuniones familiares, ahora es consultada por otras madres del barrio que enfrentan conflictos similares. Pero quizás el cambio más profundo se refleja en mi espejo cada mañana. Ya no veo a la anciana frágil que esperaba su final, sino a una mujer de 68 años que descubrió que su verdadera fuerza nunca dependió de la aprobación de otros. Esta nueva realidad que he construido me permite evaluar con claridad el camino recorrido. Cada decisión dolorosa, cada límite establecido, cada momento en que elegí mi dignidad por encima de la comodidad familiar, me han moldeado en una versión de mí misma que jamás imaginé posible. El sabor amargo de esa traición inicial se ha transformado en la dulzura del autoconocimiento. He aprendido que la confianza no es un regalo que se otorga por parentesco, sino un tesoro que se gana con acciones consistentes. Durante décadas creí que ser buena madre significaba dar sin cuestionar, confiar sin verificar, perdonar sin consecuencias. Ahora entiendo que el amor verdadero incluye límites claros y expectativas justas. No hay amor auténtico donde no existe respeto mutuo. La valentía, descubrí, no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar correctamente a pesar del temor. Cuando sostuve esa botella adulterada entre mis manos temblorosas, cuando marqué el número del laboratorio con el corazón acelerado, cuando convoqué esa comida familiar sabiendo que sería devastadora, cada acción requirió una cuota de coraje que no sabía que poseía. El miedo de quedarme sola se reveló menor que el miedo de vivir en mentiras. El amor propio, esa lección tardía pero fundamental, ha redefinido completamente mis relaciones. Ya no mendigo afecto ni tolero maltratos disfrazados de normalidad familiar. He comprendido que valorarme no es egoísmo, sino responsabilidad. Si yo no defiendo mi dignidad, ¿quién lo hará? Si yo no establezco mis límites, ¿quién respetará mi espacio? Cada cicatriz emocional de este proceso se ha convertido en una fuente de sabiduría. La soledad inicial me enseñó a disfrutar mi propia compañía.
La traición me mostró la importancia de verificar antes de confiar. El dolor me conectó con una fortaleza interior que permanecía dormida. Incluso agradezco a Paula por haberme empujado hacia esta versión empoderada de mí misma, aunque no fuera su intención. Ahora entiendo que las experiencias más amargas pueden transformarse en los cimientos más sólidos para una vida auténtica, donde cada decisión refleja amor propio genuino y cada relación se sustenta en respeto mutuo verdadero. Esta experiencia me enseñó que la verdadera fortaleza no es algo que se aprende de los libros o se hereda en los genes. Se construye día a día, decisión tras decisión, cada vez que elegimos honrar nuestra dignidad por encima del miedo al rechazo. Cuando me siento en mi cocina por las mañanas, tomando el café en la misma taza que Roberto me regaló hace 30 años, siento una paz que jamás conocí antes. No es la paz de quien evita los conflictos, sino la serenidad de quien sabe exactamente quién es y qué merece. Mi historia llegó a muchas mujeres a través de Paula, irónicamente. Sus propias amigas comenzaron a hacerle preguntas incómodas después de enterarse de lo sucedido. ¿En serio intentaste envenenar a tu mamá?, le preguntó una vecina en el supermercado. La vergüenza pública se convirtió en su propia cárcel, pero también en una advertencia para otras familias. Recibí cartas de mujeres de toda la ciudad, compartiéndome sus propias experiencias con hijos malagradecidos, nueras manipuladoras y familias que las habían subestimado durante décadas. Una de esas cartas me marcó profundamente. Una señora de 72 años me escribió: Esperanza, después de leer su historia, revisé todos mis documentos bancarios y descubrí que mi hijo menor había estado retirando dinero de mi cuenta durante meses. Nunca me hubiera dado cuenta si usted no me hubiera inspirado a prestar atención. Me di cuenta de que mi experiencia no era solo mía. Era el reflejo de una generación de mujeres que había sido entrenada para confiar ciegamente y nunca cuestionar. Ahora dedico parte de mi tiempo a reunirme con grupos de mujeres mayores en el centro comunitario. No soy terapeuta ni consejera profesional, pero sí soy una superviviente que aprendió a convertir el dolor en sabiduría práctica. Les enseño lo que aprendí: a revisar sus documentos regularmente, a mantener cuentas bancarias privadas, a documentar conversaciones importantes y, más que nada, a confiar en esa voz interior que siempre sabe cuándo algo no está bien. La intuición femenina no es superstición, les digo siempre. Es inteligencia emocional refinada por décadas de observación. Si algo te parece extraño en el comportamiento de tu familia, probablemente lo sea. Veo cómo sus ojos se iluminan cuando se dan cuenta de que no están locas, de que sus sospechas tenían fundamento, de que merecen ser tratadas con respeto y transparencia. Mi vida actual es un testamento al poder transformador de elegir el amor propio por encima de la comodidad familiar tóxica. Mis propiedades de alquiler siguen generándome ingresos estables. Mi fideicomiso protege mi patrimonio y, más importante aún, duermo tranquila sabiendo que nadie puede manipularme nunca más. Martín viene a visitarme cada 15 días y nuestras conversaciones son honestas y directas. Él entendió la lección. El respeto no se mendiga, se exige y se mantiene. A todas las mujeres que puedan estar escuchando esta historia, les digo esto: no importa tu edad, no es demasiado tarde para reclamar tu poder. La traición duele, especialmente cuando viene de quienes más amamos, pero también puede ser la chispa que encienda tu verdadera fortaleza. No permitas que te convenzan de que pedir respeto es egoísmo o que establecer límites es crueldad. Tu voz importa, tu experiencia tiene valor y tu bienestar no es negociable.